Televisión presenta. Buenas noches. Está conmigo el senador por el Partido Acción Nacional, Roberto Gil. Carlos, buenas noches. Qué gusto, senador. El gusto es para mí, Carlos. Porque pues has tenido distintos desempeños en la administración pública y entre otros cargos fuiste secretario particular del presidente Felipe Calderón y sin embargo coordinaste la campaña por la presidencia de Josefina Vázquez Mota, que bien se sabía que más bien Calderón preferiría a Ernesto Cordero como candidato y no a Josefina. Por lo tanto, quizás tu versión de lo que está sucediendo en el PAN no sea precisamente la calderonista, porque así se les dice a todos quienes ya no quieren a Gustavo Madero en la presidencia del PAN. En tu caso, ¿por qué? O a los que no quiere Gustavo Madero, que son, pueden ser las dos explicaciones. Pudiera ser. Mira, en el PAN ha habido una tradición democrática desde nuestros orígenes, y esa tradición democrática en buena medida ha emanado de la posibilidad de ejercer tu participación en el partido en entera libertad. Mi caso es un caso relativamente emblemático, el hecho de formar parte de una administración y salirse de esa administración para participar en una campaña interna de una de las aspirantes frente a otros miembros del gabinete, pues te da cierta idea de que en el PAN apreciamos nuestras libertades y que ha sido buena parte de nuestra historia el ejercicio de esas libertades en nuestros contextos democráticos internos. O sea, tu participación como coordinador de campaña con Josefina no es que estuvieras, digamos, a disgusto o peleado con Calderón, o que estuvieras tampoco peleado con Ernesto Cordero. Una decisión personal que no es contradictoria con mi participación en la administración, mi aprecio personal por el presidente o el hecho de que yo hubiese tenido oportunidades bajo su administración. Es, digamos, un reflejo de ciertas convicciones. La libertad de la libertad democrática que ejercemos los panistas. Pero ahora libremente parece ser que la mayoría del Consejo Político del PAN pues, apoya a Gustavo Madero. Más allá de expresiones internas y de un escenario de renovación de la dirigencia, que es ese momento en el que nos encontramos, hoy el partido está en un momento... ¿Sí estás apoyando a Cordero para que sea presidente del PAN? Yo he platicado con Ernesto Cordero, comparto la visión de país y comparto también la visión del partido que tiene Ernesto. Generacionalmente somos cercanos, somos prácticamente la misma generación. Venimos de la experiencia tanto de oposición como de gobierno. Fuimos formados en el PAN de oposición y ahora tuvimos una incursión en el gobierno y eso genera ciertas habilidades, ciertas competencias, el entendimiento del partido en esa doble faceta, que al final de cuentas es la faceta natural de un partido político en democracia. Hoy eres gobierno, mañana eres oposición y en el futuro volverás a ser gobierno si la confianza de la ciudadanía la obtienes. Pero hay muchos vasos comunicantes con Ernesto Cordero, pero sobre todo... democracia. Y ustedes, los corderistas, digamos, de ahora, son minoría frente a la mayoría que parece tener Gustavo Madero. El peso específico de los contendientes se mide únicamente en urnas, no en percepciones. El hecho de que un Consejo Nacional tome ciertas determinaciones que están ordenadas en el estatuto no define si hay una corriente mayoritaria y una corriente minoritaria. Esas corrientes se definen en las urnas. Yo te diría que, por ejemplo, Gustavo Madero ganó por 6 votos la elección. Una elección democrática que genera legitimidad en el ejercicio de la responsabilidad que le ha encomendado al partido, pero eso no define que naturalmente o automáticamente hay una mayoría que esté implacablemente como una corriente detrás de ese liderazgo. El peso específico de los contendientes, el peso específico de las expresiones en el partido, de los proyectos que están detrás de cada expresión de los partidos, la única manera de medirlos es a través de los votos. Ya llegará el momento, todo parece indicar que sean los próximos meses, en el mes de mayo. Llevamos un poco tarde porque el mandato de Gustavo Madero terminó el 4 de diciembre, por razones de una reforma estatutaria y la dilación en la aprobación de los reglamentos y en la emisión de la convocatoria, hay
ha implicado que el periodo de Gustavo Madero se haya extendido por estos meses hasta en tanto se realice la elección, que quizá pueda ser en el mes de mayo. No antes. No antes, porque los reglamentos se acaban de aprobar en el Consejo, la comisión que va a organizar la elección se acaba de nombrar en el Consejo el pasado sábado, falta la validación de los reglamentos por parte del IFE, más las impugnaciones, más el periodo de campaña, más los trámites que se deben de seguir, pues eventualmente la renovación, hasta mayo. pues muy probablemente podrá ser por ahí de abril o mayo de este año, lo cual implica que para la reorganización del partido de cara a la elección intermedia 2015 es muy poco tiempo. La nueva dirigencia tendrá muy pocos meses, escasos meses, para reorganizar el partido en términos de estructura, de imagen, de discurso, de selección de candidatos, y eso nos pone una vulnerabilidad muy clara en la preparación de la organización de cara al calendario electoral más grande de la historia de México, de la historia democrática mexicana. Como resultado de reformas políticas previas, el 2015 van a coincidir elecciones federales y un conjunto de elecciones locales. Será el calendario más grande que hemos vivido. A ver, y eso, por ejemplo, se renueva el Congreso Federal, no, la Cámara de Diputados, la Cámara Federal, digamos. Todos los 500 diputados federales se renuevan. Eso es. ¿Cuántas legislaturas estatales? Hay 14 elecciones locales concurrentes, si no mal recuerdo 8 de gobernador, entre ellas elecciones tan importantes intermedias como del Distrito Federal y el Estado de México. Pero gobernaturas como Querétaro, como Campeche, como San Luis Potosí, son Nuevo León, una gobernatura muy importante. En fin, es un calendario muy robusto que exige que el partido esté no solamente bien organizado, bien preparado, sino sobre todo convocando a buenos perfiles para presentarlos como candidatos. Y además un titipuchal de presidencias municipales. Muchas presidencias municipales. Por cierto, que ya van a ser presidencias municipales cuyos titulares podrán reelegirse en 3 años, porque la reforma política que recientemente aprobamos implicará la posibilidad de que algunos ayuntamientos puedan ya ser sujetos al tema de la reelección. Si entiendo bien al senador Roberto Gil, la prolongación del mandato de Gustavo Madero, su percepción, pues trastoca o altera, vulnera la oportunidad de que el Partido Acción Nacional como institución política se prepare para la gran contienda del 2015. Inevitablemente, porque la competencia, Carlos, genera tensiones. La competencia implica debate, implica polarización de posiciones, implica naturalmente lo que estamos viendo en estos meses. Esa tensión se va a extender hasta que se emita la convocatoria y eventualmente venga el juicio de las urnas a abril, el mes de mayo, dependiendo de lo que determinen los órganos internos del partido. Pero no solamente tenemos este dato que tenemos que cuidar, el hecho de que toda la dilación que se ha venido dando afectará en el tiempo que tendrá la próxima dirigencia para organizarse. Quien esté en la dirigencia. Luego, después de una competencia pacífica, el partido tiene sus problemas, tiene sus tiempos, tiene sus propias dinámicas. Cualquier partido que después de una competencia interna requiere reorganizarse adelante, lo primero que tiene que hacer es volver a sentar a la mesa a quienes compitieron y a quienes se tensionaron y a quienes... Curitas, alcohol, terapia intensiva en algunos casos. Entonces, hay que sumarle el tiempo que necesitamos para organizarnos, el de tiempo recuperación para el fortalecimiento de la unidad. Es correcto. Y ahora tenemos otro dato que es muy relevante, Carlos, que es quizá uno de las mayores exigencias que están haciendo los que se han apuntado a la dirigencia del partido, que va a ser la primera ocasión en que vamos a votar los panistas de manera directa y universal para la elección de nuestra dirigencia. Es la primera vez en que los panistas haremos una elección directa. La militancia. Antes se elegía de manera indirecta a través de un Consejo Nacional. Desde siempre el presidente nacional tiene la posibilidad de presentarse a una reelección, pero en un escenario de renovación vía Consejo Nacional, pues la preocupación sobre los recursos, sobre los spots, sobre la estructura, sobre la equidad en la competencia, pues era una preocupación mínima, en razón de que era un órgano muy concreto, muy pequeño, muy acotado,
quien tomaba la decisión de la renovación de la dirigencia. Hoy van a votar poco más de 200,000 militantes de Acción Nacional. Es una elección que va a implicar recursos, que va a implicar spots, que va a implicar estructuras. Una elección grande, compleja en todo el país. La preocupación que se comparte dentro del partido es que si la posición de Gustavo Madero en la dirigencia puede alterar las condiciones de la competencia, si está actuando como juez y parte. Y precisamente por eso se han escuchado voces en el sentido de que debiéramos, no solamente como una decisión reglamentaria, una decisión jurídica del partido, sino como una actitud política, de civilidad política, de compromiso con la institucionalidad, tomar ciertas determinaciones para que no se generen espacios de inequidad en la competencia. Va a ser la primera vez que esto sucede y es la primera vez que un presidente nacional, en ejercicio de su responsabilidad como gobierno, de su poder, le entra a una competencia. En estos meses, pues el presidente nacional tiene ventajas que no tienen otros aspirantes. La ventaja de estar en la silla, de tener los spots de radio y televisión, de tener la relación permanente con los jefes estatales del partido, con los jefes municipales. Creo que ese es el contexto que explica la tensión que en este enero de la cuesta vive el partido. Ahí es donde apuntan las cosas como para que no haya equidad a la hora de elegir la nueva dirigencia. Es una preocupación. Y uno de los grandes aportes que Acción Nacional le ha dado a la dinámica democrática mexicana es la preocupación por la equidad. No podemos ser incongruentes con lo que pedimos hacia afuera, con lo que estamos dispuestos a darnos hacia adentro. Las reformas políticas de los años 90 tenían un acento puesto por Acción Nacional en las condiciones de la de acabar con la presidencia imperial. Es decir, imagínate que piénsalo en estos términos. ¿Qué pasaría si ahorita discutiéramos que el presidente de la República se pudiera reelegir y que el presidente utilizara toda su estructura de gobierno para poderse reelegir? Parecería un contrasentido y parecería incluso intuitivamente pues como una ventaja inadmisible en un proceso democrático que pretende ser equitativo. Así como se le escucha al senador, parece eso que algunos llaman una gran chingadera. Senador Carlos, muchas gracias por este asalto a la razón. Estar siendo asaltado por Carlos Marín. No, hombre, muchas gracias a ustedes y buenas noches.